Hoy vamos a hablar de las medidas de centralización. Hablaremos de sus tipos y sus características. Un promedio realmente es un valor que es típico o característico de un conjunto de datos. Cuando tales valores tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud, los promedios se conocen como medidas de centralización o medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central más usadas son la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y media armónica. Dependiendo de su aplicación de esos datos, se usará la correspondiente. Una característica general en todos los tipos de media es que en todas se desea conocer el valor del promedio. La media aritmética es un tipo de media que otorga la misma ponderación a todos los valores. En otras palabras, es la sumatoria de todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de observaciones. La media aritmética representa el reparto equitativo, la ponderación o equilibrio de los datos. Está simbolizado por la X barra. Su fórmula es X barra igual a la sumatoria del conjunto de los valores, dividido entre el número total de datos. Si los números se ven afectados por la frecuencia, la fórmula de media aritmética quedará como la sumatoria de los datos por la frecuencia, dividido entre el número total de casos. Ejemplos de la media aritmética. Primer ejemplo. Hallar la media aritmética de los siguientes números: 5, 3, 6, 2, 8, 4. Aplicando su fórmula, nos quedaría X barra igual a 5 más 3 más 6 más 8 más 2 más 4. Eso nos da un total de 28. Lo dividimos entre su número de datos, que son 6, y arrojaría como resultado 4,6. Segundo ejemplo. Si los números 5, 8, 6 y 2 se representan con frecuencia 3, 2, 4 y 1 respectivamente, su media aritmética es X barra igual a la sumatoria de sus datos por las frecuencias dividido entre la sumatoria de la frecuencia. En este caso sería 57 sobre 10 igual a 5.7. Tercer ejemplo, relacionado con la gerencia de mantenimiento. La gerencia de las industrias Pérez Flex realizó un programa de mantenimiento de sus equipos, donde interviene una serie de elementos determinantes y sobre todo el comportamiento histórico de los equipos que se caracteriza en base a los tiempos de operación y los tiempos de falla que han presentado desde el primer momento de la puesta en marcha del sistema. El objetivo es explicar ciertos hechos de la vida real mediante métodos cuantitativos asociados a valores. El comportamiento del equipo fue determinado por gráfica y su tiempo de operación fueron: tiempo 1, 55 minutos, tiempo 2, 47 minutos, tiempo 3, 65 minutos y el tiempo 4, 57 minutos. Los parámetros estadísticos de mantenimiento están dados por la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Estos se relacionan con el comportamiento del equipo. Inicialmente, la gerencia de mantenimiento necesita la confiabilidad como parámetro adoptado a criterio de mantenimiento. Como la confiabilidad es un parámetro que depende de los tiempos de operación, podemos definir la media de estos valores como la sumatoria de los tiempos de operación entre los números de datos. La solución de este ejemplo es la sumatoria de los tiempos operacionales dividido entre los datos o muestras, arrojando como resultado 56 minutos. La media poblacional simplemente es la suma de todos los valores observados en la población, dividida entre el número de valores de la población. Cualquier característica medible de una población recibe el nombre de parámetro, simbolizado por la letra griega mu. Su fórmula es mu igual suma de todos los valores observados en la población dividido entre el número de valores en la población. Ejemplo de media poblacional. Hay 42 estaciones de servicio que reciben mantenimiento y se deben realizar una programación de control a cada una. Están ubicadas en el territorio noroeste de Canadá. A continuación aparece la lista de distancia entre las estaciones de servicio. Se pregunta, ¿por qué la información representa una población? ¿Cuál es la media aritmética en kilómetros
entre las estaciones de servicio es una población, porque se toma en cuenta a todas las estaciones de servicio dentro del territorio del noroeste de Canadá. En tal sentido, se suma la distancia entre cada una de las 42 estaciones, resultando como distancia total 192 kilómetros. Para determinar la media aritmética se divide este total entre 42. Así la media aritmética es de 4.57 kilómetros. El valor de 4.57 se interpreta como el número típico en kilómetros entre las estaciones de servicio de combustible. Como se ha tomado en cuenta a todas las estaciones de servicio en el territorio noroeste de Canadá, este valor es un parámetro poblacional. La media de una muestra es la selección de una muestra de la población para estimar una característica específica de la población a estudiar. La media de una muestra o cualquier otra medición basada en una muestra de datos recibe el nombre de estadístico. Está simbolizada por la X barra. La fórmula es X barra igual suma de todos los valores de la muestra dividido entre el número de los valores de la muestra. Ejemplo de la media de una muestra. El Departamento de Aseguramiento de Calidad de una empresa de cremas de belleza necesita garantizar que la cantidad de la crema para las manos en un recipiente cuya etiqueta indica que contiene 6 onzas realmente contenga dicha cantidad. Por lo costoso y lento de realizar el proceso de calcular el peso de cada recipiente, seleccionan una muestra de 20 recipientes. Se determina la media de ella y se utiliza ese valor para calcular la cantidad de crema que hay en cada recipiente. En el caso de los datos no agrupados, la media es la suma de los valores de la muestra, divididos entre el número total de valores de la muestra. La solución a este ejemplo está representado por la sumatoria de las 20 muestras tomadas, dividido entre 20 muestras observadas. Por lo tanto, el peso promedio de una muestra de 20 contenedores de cremas para las manos es de 6 onzas. Se trata de un ejemplo estadístico. Importancia de la media aritmética. En una de sus importancias más relevantes es el analizar las situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, al calcular el promedio de las notas de un alumno, el promedio del gasto de electricidad o del gasto del agua, el promedio del ensayo laboratorio o de una familia, entre otros. También tiene como importancia en la función algebraica de los valores individuales de la serie de datos y observaciones. Una de las importancias de la media aritmética está en la media de una muestra. Le sirve al estimador del valor desconocido de la muestra poblacional mu. Por ejemplo, el promedio de la muestra dada en unos datos es 16 y este valor cae aproximadamente en el centro del conjunto de las medidas de esa muestra. La media de la población es desconocida, pero si se necesitara hacer una estimación de este valor, nuestra estimación sería 16. Características de la media aritmética. Una de las características de la media aritmética es que solo puede ser calculada para variables numéricas. En un conjunto de datos numéricos solo se obtiene una media. La media aritmética es un valor comprendido entre los valores mayor y menor del conjunto de datos. La media es un representante de los datos para lo que ha sido calculada. La suma de las desviaciones de cada valor de la media es igual a 0. Su valor es único. La media es muy sensible a valores extremos, o sea, cuando se altera drásticamente el valor de uno de los datos, la media varía considerablemente. ¿Cómo afectan los valores extremos en la media aritmética? Ejemplo, los salarios anuales de 4 hombres de gran importancia en una empresa internacional que tienen muy similar responsabilidades fueron de $5,000, $6,000, $6,500 y $30,000. Hallar la media aritmética de su salario y nos preguntamos, ¿sería que el promedio es representativo de los salarios? Bueno, aplicando la media aritmética, resulta que el valor promedio es de $11,875, el cual no es representativo. El dar esta cifra como promedio de los salarios sin mayor comentario conduciría a una orientación errónea. Una gran desventaja de la media es que se ve fuertemente afectada por los valores extremos. La media ponderada. La media ponderada constituye un caso especial de la media aritmética. Se presenta cuando hay varias observaciones con el mismo valor.
Es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa. Su símbolo es X barra y su índice W. La media ponderada del conjunto de datos está representado por números que al multiplicar por sus ponderaciones y sumarlos y dividirlos entre la sumatoria de las ponderaciones arroja el resultado deseado. Ejemplo de media ponderada. El grupo de mantenimiento mecánico de la empresa Servicios de Mantenimiento Bunker Company encontró 335 lecturas de falla, repetidas 100 veces en 5 unidades que generan parte de la producción de cable. Asimismo, consultaron con expertos en el área y para garantizar la confiabilidad utilizaron el coeficiente de Cronbach. Para determinarlo, se apoyó en los equipos de lectura de instrumentos según muestran los datos de la tabla. Se desea saber cuál es el promedio de lectura de fallas sabiendo las frecuencias indicadas. Datos de la tabla. Las lecturas correspondientes serían 61, 64, 67, 70 y 73. Su frecuencia 5, 18, 42, 27 y 8. Usando la fórmula correspondiente a la media ponderada, tendríamos la sumatoria de las lecturas por la frecuencia dividido entre el total de frecuencia, que es igual a 67.45 promedio de lectura de falla. Importancia de la media ponderada. La media ponderada es una medida de centralización. La media ponderada tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, la nota de una asignatura donde el examen final tiene un peso mayor al de un trabajo. Es importante en el cálculo del índice de precios al consumidor. Su uso a nivel gubernamental y privado es muy utilizado, como en encuestas, control de calidad, en pronósticos a corto plazo, promedios móviles ponderados en venta, en las tendencias representadas por una función lineal, entre otros. Buenos días, mi nombre es el ingeniero José Zamora y continuando con las medidas de centralización y medidas de tendencia central, les pongo la mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. Ejemplo, considere las observaciones muestrales 9, 2, 7, 11, 14, 6, arregladas en órdenes crecientes 2, 6, 7, 9, 11, 14, entonces se tiene que la mediana es 8, porque sería el valor medio entre 7 y 9. Ejemplo de mediana 2. Considere las observaciones muestrales 9, 2, 7, 11, 14, ordenándolas según su magnitud 2, 7, 9, 11, 14, entonces se tiene que 9 es la mediana. Otro ejemplo de la mediana. Supongamos que se busca comprar un Travelis de 800 toneladas. Su administrador expresa que el precio típico en este momento es $110,000. Aún así, el gerente sigue buscando y consigue precios de $60,000, $65,000, $70,000, $80,000 y $275,000, teniendo un presupuesto de $75,000. El importe promedio aritmético es de $110,000, como le informa el administrador, pero un precio de $275,000 eleva la media aritmética, lo convierte en un promedio no representativo. Parece que un precio de más o menos $70,000 es un promedio más típico. En casos como este, la mediana proporciona una medida de educación más válida. Característica de la mediana. La mediana se calcula con fines únicamente descriptivos, o bien como un estimador de la mediana de la población. La mediana no viene afectada por valores extremos, como es la media aritmética. Cuando sucede estos casos, la mediana da mejor información que la media aritmética. Solo tiene validez práctica cuando se le aplica a variables que estén medidas en escala métrica o ordinal. Para sus cálculos deben estar ordenados los datos de modo ascendente o descendente. La mediana siempre existe y puede ser determinada por cualquier grupo de datos, sean ordinales o numéricos, no para datos nominales. Siempre es única, puede ser hallada con un mínimo de cálculo, siendo apropiada para muestras pequeñas. Siempre que esté presente una observación extrema, es apropiado usar la mediana en vez de la media para describir una serie de datos. La mediana es sencilla de calcular y de interpretar. La moda. La moda es el valor de la observación o elemento que tiene la mayor frecuencia o que más veces se repite en una agrupación de datos. Ejemplo, si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Por ejemplo, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9. La moda sería 1, 5, 9. Cuando todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda.
Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. 0, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 8. La moda sería 4. Ejemplo 1 de moda. Para los siguientes datos, determinar la moda. 12, 10, 13, 9, 12, 11, 14, 13, 12, 15, 8, 12, 14. Ordenamos de forma creciente y obtenemos que el 12 se repite 4 veces, por lo tanto es la moda en este conjunto de datos. Ejemplo 2 de moda. En el astillero se quiere hacer un estudio de cuántas horas extra trabaja el personal de soldadura a la semana, siendo estos 8 soldadores. Al ordenar los datos, tenemos que en A trabajan 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 15 horas. Observamos que el elemento que mayor frecuencia tiene es el valor de 15, porque se repite 2 veces y por lo tanto es la moda. En B tenemos 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 horas. En este caso no hay moda. En C, 4, 4, 5, 8, 10, 10, 11, 13 horas. En este caso es bimodal porque se repite el 4 y el 10. Característica de la moda. La moda puede determinarse para cualquier conjunto de datos. No se ve afectada por la presencia de valores extremos y puede ser determinada para categorías con intervalos abiertos. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. El valor de la moda para datos cuantitativos agrupados tiene un sentido más informativo que representativo, toda vez que bien la media aritmética o la mediana son valores más representativos. Importancia de la moda. Es muy utilizada para negocios, por ejemplo, para determinar qué tamaño del producto es el de mayor demanda. Por ejemplo, un fabricante de camisas está interesado en cuál es la talla de mayor demanda. Es útil para describir conjunto de datos de variables nominales. Por ejemplo, si se está determinando el estado civil de las personas, este estado puede ser etiquetado como casado, soltero, divorciado, unión libre. En variables ordinales, por ejemplo, grado de instrucción por escalas primaria, secundaria, superior, posgrado, toda vez que queda fijado por la ubicación del elemento que mayor frecuencia tiene, es decir, el que más veces aparece en el estudio. Muchas gracias por su atención. De parte de los ingenieros José Zamora y Alfonso Sánchez. Hasta otra oportunidad.